Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a tener idea de hacer una grabación sobre el conflicto societario. En realidad esta serie de grabaciones están orientadas a alumnos de ciencias económicas, pero bueno, también están orientadas a todo el que tenga interés en ir conociendo básicamente el derecho societario. Es así que fuimos grabando una a una distintas clases de cuestiones elementales de derecho societario, de derecho privado, de derecho societario. Hoy decidí hacer una sobre el conflicto societario. Bueno, armé incluso un pequeño esquema sobre el conflicto societario y en este programa que delimité para esta breve charla eh, sobre el conflicto societario, lo primero que me interesaba transmitir es esto de que qué es, qué entendemos, qué es conflicto. Porque lo primero que entendemos cuando hablamos de conflicto es todo judicializado, ¿no? O sea, pero en realidad el conflicto es mucho más que una contienda judicial. ¿Y por qué no empezamos con la etimología de la palabra? Yo lo estuve buscando y encontré lo siguiente. Fíjense qué interesante como un inicio de delimitación. Etimología del conflicto. Se lo observa en el francés antiguo, conflict, basado en el latín conflictus, asociado al verbo confligere, que remite a confligir, formado por el prefijo con, que comprende la idea de encuentro, fligere, que se llama un golpe, un choque, de modo que anuncia una colisión a partir de oposición de posturas. Y ahí esto es lo que quería en definitiva eh, resaltar, la oposición de posturas. Y cuando nosotros decimos oposición de posturas, sí, no, nosotros tenemos que ubicarnos cuando estamos hablando de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, cualquier tipo societario, estamos hablando de un ente ideal, o sea, de una creación jurídica para proteger una empresa, una empresa. Por lo tanto, lo primero que, ahí sí, como segundo paso, me gustaría que delimitáramos otra cosa, que es entonces el interés social. Interés del socio, interés social. Los distintos intereses que entran en colisión. En principio yo diría que si todos respetáramos el interés social, no debería de haber conflicto. Porque si hay conflicto porque yo quiero desarrollar el interés social, está empezando a faltar eso que se llama, que es un elemento esencial y que se llama la affectio societatis, ese afecto por estar juntos, ¿no? Ese afecto de sociedad. Es como si al matrimonio le faltara el amor. ¿Cómo voy a tener, si no hay una idea de continuar trabajando en pos del interés social, dejó de haber afecto societal, dejó de haber sociedad, hay que disolver esa sociedad. Entonces, ¿qué es lo primero que me gustaría que delimitemos? Es qué es interés social. Y en otra grabación estuvimos viendo qué es interés social, especialmente en la que habla de intervención judicial. Ahí estuvimos delimitando los conceptos de interés social porque también es muy importante cuando estamos frente a la intervención judicial qué es el interés social. Hay distintas posturas, distintos conceptos que dan vuelta
sobre el interés social. Francesco Calgagno decía que el interés social es todo aquello que está dentro del marco causal del contrato. Yo lo considero demasiado amplia esta idea de interés social, y en realidad a mí me gusta esa, me parece que es la que más se ajusta a la realidad, esa idea que dice que el interés social es toda actividad encaminada a cumplir el objeto social. Si yo tengo una actividad encaminada a cumplir el objeto social, estoy justamente dentro de este marco conceptual del interés social. Por lo tanto, yo desarrollando el interés social no debería entrar en coalición con los intereses particulares del socio, aunque en realidad muchas veces sí, porque determinadas decisiones que se toman en pos del interés social pueden perjudicar o no, o quebrar el afecto societatis con algún socio. Ejemplo, el aumento de capital. Ejemplo, una reorganización societaria, una fusión, una escisión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, determinadas, y por eso la ley prevé el derecho de receso para el socio. Yo considero que la ley tiene muchos acicates para evitar, muchas vallas de contención para evitar que se desborde el interés social, ¿no? Primero de todos, tomo, para no perderme en el laberinto, tomo el hilo de Ariadna, y lo primero que me gustaría decir es que generalmente o muchas veces cuando se infringe el interés social, esa actitud se le endilga al directorio, al directorio, digo en el caso de la anónima, ¿no? Al órgano de administración. ¿Por qué comúnmente el órgano de administración es, digamos, el más denunciado de violar el interés social? Bueno, porque es el que desarrolla la actividad social. Eso no implica que sea el único, porque en definitiva puede haber una denuncia también de violación del interés social en una reunión de asamblea, por ejemplo. Y bueno, por eso de ahí va la impugnación de la asamblea. Pero cuando hablamos de esta oposición de intereses, es que hay alguien, algo, alguna circunstancia que no está respetando el interés social. Yo les decía que hay muchos acicates o muchas vallas de contención o muchas salidas para aquellos que tienen, por ejemplo, en algún momento, circunstancialmente, pueden tener un interés contrario por ciertas incompatibilidades. Pero el primer acicate, el primer límite que coloca a la actividad del administrador, de la administración, vamos a ponerlo en general, la ley de sociedades, es el artículo 50 y... Vamos como hacemos siempre, ley en mano, 58. 58, lo vamos a buscar, por supuesto, siempre es bueno repasar. El administrador o representante que de acuerdo con el contrato por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Fíjense que el objeto social es el límite de la actividad social, ¿no? También, obviamente, esto se vuelve a reflejar, ¿no? Ya
son tantas ahora. Fíjense, cuando define la persona jurídica ahora nuestro Código Civil y Comercial. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto social. Y ahí está el límite de su capacidad. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el conflicto societario? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que hay un límite para la actividad social y ese límite es el objeto social. Por lo tanto, el límite de la actividad es el objeto social. Yo tengo que estar, mi actividad tiene que estar en línea directa con el cumplimiento del objeto social y ese sería el interés social. Igual sigue siendo una noción bastante amplia. A su vez, yo acá en este mini programa que me hice para tratar de verlo todo hoy, aunque es bastante extenso, dice, también hay normas que establecen o que previenen la actitud del socio, del director, frente al interés contrario. Fíjense, el artículo 241 dice una prohibición de votar. ¿Cuándo es esto? Ustedes tengan en cuenta una cosa. Qué curioso, ¿no? Estamos frente a estamos frente a un ente, ¿no? Cuando estamos en una sociedad, estamos en un ente donde los creadores de ese ente o los dueños de la participación accionaria no son los dueños de la sociedad. En realidad son dueños de la participación accionaria que le da vida a un ente diferente. Y por lo tanto, el interés del socio es una cosa y el interés de la sociedad es otro. En general, tiene que estar encolumnado el interés del socio con el interés de la sociedad, porque el socio quiere que a la sociedad le vaya bien desarrollando su objeto social. ¿Para qué? Para recibir dividendos, ¿no? Y que esos dividendos hagan que ese socio piense que esa inversión fue un buen negocio. A su vez, esos socios designaron un administrador para que con lealtad y diligencia realice todas las gestiones sociales para cumplir el objeto social, que a la sociedad le vaya bien, que presente los balances, los estados contables anuales, rinda cuentas a la asamblea pueda aprobar los estados contables y ir repartiendo dividendos. Por ende, existe toda una serie de contrapesos para que toda esta actividad se desarrolle de la mejor manera. Pero esto, para quienes se introducen un poco en la noción de la sociedad, tengan en cuenta que el socio, así tenga el 80% de las acciones, no es el dueño de la sociedad. El interés del socio no es el interés social. El interés de la mayoría no es el interés social. El interés social es el interés social. El interés del socio es el interés del socio. Y muchas veces, en realidad, en general, y lo que quiere el socio es justamente que esa actividad social se desarrolle de la mejor manera posible para el cumplimiento del objeto social y para que pueda retirar dividendos y la sociedad pueda ir creciendo cada vez más. Pero a veces no pasa esto. Y en determinadas situaciones se empieza a dar un interés contrario, no solo del socio, sino que también de los directores.
Y yo acá me anoté algunas. Interés contrario, artículo 241, inhabilitación para votar. Inhabilitación. Los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y gerentes generales, por ejemplo, no pueden votar las decisiones vinculadas a la aprobación de sus actos de gestión. Acá, bueno, esto sería una inmoralidad, ¿no? Que yo aprobara en los actos de mi propia gestión. No, no entra en la cabeza de nadie. Esto podría. ¿Pero por qué? Porque existe una incompatibilidad para votar esto, ¿no? Porque incluso puede haber un interés contrario, porque algún socio incluso puede querer tachar, bueno, por distintos motivos, la actividad de este director y no reúne mayoría suficiente. Por lo tanto, esta, bueno, es la primera inhabilitación, y acá porque puede existir un interés contrario. La segunda, el segundo acicate es el 271, prohibición para contratar con la sociedad. Este es del director también, 271. Pero obviamente que incluso el accionista que tiene interés contrario con él también se tiene que inhibir de votar. 271. Estábamos. 271. 271. Prohibición de contratar. El director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de la actividad que ésta opere, y siempre que se consienten en las condiciones se concreten, en las condiciones del mercado. Los contratos que no reúnen los requisitos del párrafo anterior solo podrán celebrarse previa aprobación del directorio, conformidad de la sindicatura si no existe quórum. De esas operaciones deberá darse cuenta a la asamblea, o sea que primero tienen que ser en las condiciones de mercado. Si no son en las condiciones de mercado, se tiene que dar cuenta a la asamblea. Bueno, en realidad se tiene que exponer en el directorio, aprobar en el directorio y dar cuenta a la asamblea. Si la asamblea desaprobare los contratos de los directorios y sindicatos, en su caso, serán responsables solidariamente por daños y perjuicios irrogados, obviamente, a la sociedad. Los contratos celebrados en violación al dispuesto en el párrafo segundo, que no fuesen ratificados por la asamblea, son nulos, dice. Fíjense que hay una sanción para esto. 272. Sigo con el interés contrario. Cuando el director tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación. Bueno, como ven, en realidad el que quiere actuar bien tiene caminos para hacerlo. Pero bueno, si opta por actuar mal, debe pagarlo. Artículo 160 abre la puerta para que incluso los terceros puedan demandar a los directores, a los administradores que cometen fraude o que su actividad irroe daños incluso a la sociedad o a terceros. Bueno, actividades en competencia, también seguimos acá con el interés contrario. El director que no puede participar por cuenta propia de tercero de actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea. O sea, la asamblea lo podría autorizar a realizarlas, pero solo, bueno, la asamblea. Si la asamblea lo autoriza, podría hacerlo. También fíjense que otros acicates para el interés contrario es la intervención judicial. Artículo 113, tenemos otro video de intervención judicial. La intervención judicial obviamente es un remedio que recae sobre la administración, puede poner un coadministrador o una intervención con desplazamiento o simplemente un veedor. Bueno, obviamente está la impugnación de asamblea como otra de las acciones. La asamblea puede, ahora después vamos a ver impugnación de la asamblea, aunque hay otro video sobre asamblea.
Hay 251 nos marca los sujetos legitimados para hacerlo, y obviamente tiene que haber un interés contrario a la sociedad comprometido. Bueno, la administración, acá me puse como otro título, la administración de la sociedad como eje de conflictos. Bueno, nuestra ley tiene un código de buen gobierno corporativo, que a mí siempre me gusta resaltarlo, que es el del artículo 59, ¿no? Es muy interesante esta breve y sencilla conceptualización de qué debe o cuál es la conducta deseada del administrador, la lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios, ¿no? La importancia, la lealtad y la diligencia. A mí me parece buenísimo tener la lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios. Son dos conductas, lealtad y diligencia. La lealtad vinculada con la responsabilidad, con el cumplimiento del mandato, con el apego al interés social, y la diligencia con la profesionalidad. Tengan muy en cuenta que este es que es un órgano, el directorio, la gerencia, el órgano de administración es un órgano básicamente profesional, ¿no? Es un órgano donde no necesariamente tienen que ser accionistas los que lo integran. Yo acá me puse conducta deseada, artículo 59, que ya lo vimos en muchas oportunidades, artículo 274 en las sociedades anónimas y 157 en la SRL, que ya los vimos en los videos, ¿no? Incluso en el 274, el administrador que quiera eximirse de responsabilidad, o sea que él quiera actuar bien, pero no tiene una mayoría dentro del directorio para hacerlo, puede votar en contra, puede denunciar esta actitud del resto de los directores frente al síndico, puede dejar siempre constancia de su disconformidad, no dar quórum a la decisión, no dar mayoría a la decisión, y bueno, así de esta manera eximir su propia responsabilidad, ¿no? Siempre tenemos que tener, primer parámetro, la conducta deseada, ¿no? Para después ver, bueno, las distintas conductas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, primero la conducta deseada, segundo los límites de la capacidad de la sociedad, que es el cumplimiento del objeto social, el artículo 58, y después, bueno, el artículo, fíjense una cosa, ¿no? Que también el Código Civil y Comercial nos da algunas normas que tenemos que ir y verlas, no pasarlas. Siempre estamos con el derecho societario, pero el Código Civil y Comercial también incorporó algunas normas, ¿no? Que son, bueno, el deber de lealtad y diligencia, el interés contrario, ¿no? Que está en el 159. El 158 también habla del gobierno y la administración. Fíjese que si el estatuto debe contener normas sobre gobierno, administración y representación, y si la ley exige sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de estas previsiones se rigen las siguientes reglas. A. Si todos los que deben participar en el acto lo consiente, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando un medio que permita a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Bueno, hoy tenemos el Zoom, lo podemos hacer. Simultáneamente el acta debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse constancia de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. B.
Los miembros que deban participar en la asamblea o integrantes del consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por unanimidad. Bueno, acá agrega algunas cosas bastante interesantes. Y no se olviden, el artículo 160 también es muy importante, que es la responsabilidad por los daños, ¿no? Y también agregó el Código Civil y Comercial a la Ley de Sociedades un artículo que también es interesante, que es el 161, y son los obstáculos. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemática en el desempeño de funciones del administrador o de los administradores, si los hubiera, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma. A. El presidente o alguno de los administradores, si los hay, puede ejecutar los actos conservatorios. B. Los actos ejecutados pueden ser puestos al conocimiento de la asamblea que se convoque al efecto 10 días de comenzar la ejecución. C. La asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente o a la minoría para realizar actos urgentes o necesarios y también remover al administrador. Fíjense, ¿no? Esta norma, bueno, fue introducida y modifica la ley de sociedades comerciales, ¿no? La modifica, la amplía. También es interesante cuando hay serias omisiones. Es interesante esta norma, la del 161, cuando hay serias omisiones. Todo esto, fíjense que son algunas normas estas del Código Civil y Comercial, son soluciones a ciertos conflictos. Porque el conflicto no solo puede darse por oposición, sino también por, vamos a decir, abandono, por abandono de función. La omisión también puede provocar un daño muy importante. Seguimos. Responsabilidad y obstáculos en esta parte de la administración societaria, ¿no? Tengan en cuenta siempre que el administrador, los sujetos, cuando nosotros estamos hablando de conjunto, cuando hablamos de una sociedad, hablamos de conjunto, salvo las sociedades unipersonales que son una excepción, ¿no? Pero si no estamos hablando de conjunto, y siempre que hay un conjunto, hay más de uno que tiene, todos tenemos, en realidad todos, no es así tampoco, todos tenemos la obligación de prevenir daños. Pero quien lleva adelante un emprendimiento económico, el administrador, por decir, o los administradores, y quienes fiscalizan a estos órganos, como es la sindicatura, tienen todavía una mayor responsabilidad en la prevención de daño. Y a mí me parece, hay una norma muy interesante en el Código Civil y Comercial que todavía da y va a dar mucho que hablar, que es el 1710 del Código Civil y Comercial. Y acá, cuando hablamos del administrador, hablamos de un sujeto que tiene una alta responsabilidad en la prevención de daño. Primer punto. Si a veces en un país como la Argentina, con una seguidilla tan importante de empresas en crisis, bueno, ahora justamente con la pandemia hay una serie de empresas, no quiero dar nombres porque tampoco conozco puntualmente los casos, pero hay una serie de empresas que se están
concursando y demás, y que podrían caer o no en quiebra, ¿no? Y el tema es, ¿y los administradores? ¿Qué hicieron para prevenir los daños? ¿No? ¿Qué hicieron para prevenir todo esto? ¿Cuáles fueron las acciones que siguieron para prevenirlo? Esto fue reflejado, esta crisis, esta ausencia, esta crisis financiera, sí, esta crisis financiera estaba reflejada en las memorias, se está explicando a los accionistas en las memorias, en los distintos estados contables. O sea, el estado contable que cerró el año pasado ya daba cuenta de esta, y el del anteaño estaba dando cuenta de esta crisis económica. ¿Qué se hizo para prevenir la catástrofe? ¿Qué se hizo para prevenir el daño? Bueno, y a veces el 1710 da estas, estas acciones preventivas de daño, que es una norma muy interesante. Bueno, el principal, vamos a decir, la principal actividad del administrador no solo es administrar, es gestionar, sino también rendir cuentas a la asamblea. No, yo no solo tengo obligación, si yo soy administrador, no solo tengo esa obligación de administrar, sino también tengo la principal obligación de rendir cuentas a la asamblea, ¿no? Y acá viene el segundo punto también fundamental, y es, todos los años tengo que convocar a la asamblea, colocar los libros, los estados contables a disposición de la asamblea y colocar mi gestión a disposición de los señores accionistas para que sean los accionistas quienes voten por mi gestión, ¿no? Favorablemente a la gestión cuando fue buena, desfavorablemente o pidiendo la remoción del administrador, ¿no? Y acá encontramos varias cosas. La primera es la obligación de anualmente confeccionar los estados contables y colocarlos a disposición de la asamblea. Está claro, la ley lo dice, que la aprobación de los estados contables no significa la aprobación de la gestión, ¿no? Y esto lo dice el artículo, no lo anoté ahí, pero este es un artículo también para tenerlo muy en cuenta, que está por acá, responsabilidad, aprobación, bueno, ahí. Bueno, seguro cuando lo busco no lo encuentro, pero encontré otro, ¿no? El de la irrenunciabilidad, el derecho a aprobación e impugnación de los estados contables, la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto, es irrenunciable. En realidad, obviamente, el que me aprueben, el aprobar los estados contables no implica aprobar la gestión, ¿no? Tenemos por un lado la aprobación de la gestión, por otro lado la aprobación de los estados contables. Pero los estados contables, y porque si no puedo estar como administrador, en definitiva podría estar extorsionando, porque ustedes saben, los estados contables atan al dividendo, o sea, yo solo puedo distribuir dividendo cuando apruebo estados contables. Entonces, en definitiva, yo puedo aprobar los estados contables para cobrar el dividendo y seguir cuestionando la gestión del administrador. Por eso estas son cuestiones que muchas veces generan conflictos. La falta el hecho de no colocar los libros a disposición, o sea, los estados contables a disposición, no convocar la asamblea para hacerlo. Bueno, no permitir que se convoque la asamblea para tratar
la gestión. Y otro, entonces, uno de los deberes era de los administradores, el de administrar y rendir, o gestionar y rendir cuenta de la gestión. Otro, el segundo, el tercero, bueno, no sé, de estas conductas es el deber de mantener, de estas obligaciones, el deber de mantener informados a los socios, ¿no? El 55 habla, nos habla, ya lo vimos, pero el 55 habla del 55 de la ley de sociedades comerciales, habla de este derecho del socio a mantenerse informado. Bueno, obviamente, obviamente que este derecho también tiene límites, especialmente en determinadas sociedades, especialmente cuando hay sindicaturas y demás. Pero el socio tiene derecho a mantenerse informado. El tema es la vía, si es vía directa con el administrador o tengo que ir al síndico. Cuando analizo el deber de información a los socios, bueno, voy a ir al artículo 55 de la ley de sociedades, al artículo 67, o sea, todos esos otros, esas normas que obligan a colocar copias a disposición, bueno, ni hablar del 67, ¿no? Que nos metes en la fuente de conflicto, que cuando voy a tratar los estados contables no tengo las copias, con el tiempo, con la calidad necesaria, o sea, la extensión, o sea, ahí me dejan copia de balance, no me dejan copia de estado de resultados, bla, bla, de los anexos. Bueno, tengo que poner a disposición la totalidad de la información, cosa que los socios puedan ejercer con amplitud y con pleno conocimiento los derechos, ¿no? El 67 es una forma muy importante de respetar los derechos de información. El 249, copias de las actas de asamblea, y el 73, le habla de los libros de acta. Estas obligaciones, derechos, ¿no? Estas obligaciones del administrador son derechos de los socios, ¿no? Y entonces acá, por eso es importante cuando hablar del interés social y el interés del socio, hay como un delicado equilibrio entre uno y otro. Es como uno cuando está en una marina y tiene los dos contrapesos, ¿bien? Que van caminando por una marina y tienen un flotador de un lado y un flotador del otro. Si falta este flotador, ¡bum!, se da vuelta y nos vamos al agua. Entonces, si vamos caminando, tac, 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 llegamos bien. Tiene que estar ambos equilibrados, ¿no? El derecho de la sociedad con los derechos de los socios. Y es un delicado equilibrio que todas estas cosas, la ausencia de algunas de estas cosas, hacen que cuando yo oculto información, bueno, por algo la oculto, ¿no? Y genera desconfianza, genera conflicto. La memoria, yo acá la puse como un tema también importante. La memoria, fíjense, el artículo 66, en fin, es un artículo muy sencillo. Los administradores deberán informar en la memoria sobre el estado de la sociedad en las distintas actividades que haya operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que consideren necesarios para ilustrar la situación presente y futura de la sociedad. Del informe debe resultar, y ahí le hace una serie de enumeraciones, pero fíjese que habla presente y futuro, o sea que es el único, bueno, la doctrina dice que no es un estado contable la memoria, pero es el único documento que hace proyecciones a futuro. Digamos, el único documento que se ocupa o que nos relata tanto pasado como futuro. Fíjese que los estados contables es una foto pasada y
la memoria es un relato pasado, pero también futuro. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, no puedo decir un aumento de capital, yo tengo que mirar la memoria, y en la memoria de los años anteriores ya me va anticipando en general que voy a necesitar una inyección de capital con los motivos que sea. Por eso yo decía, en estos casos de crisis, está bien, hay un momento de quiebre en una sociedad con esta pandemia, pero no alcanza, ¿no? Estas grandes sociedades no le alcanza. Para las chiquitas sí tienen muchas menos espaldas, pero estaba todo esto proyectado, estaba avisada en las memorias, esta crisis se transparentaba en las memorias, todos estos problemas que iban viniendo. Bueno, habría que verlo. La memoria es en realidad para mí fundamental para prevenir conflictos, ¿no? Digamos, todo lo que es información es tremendamente importante para prevenir conflictos. Cuando yo tengo bien informado a mis inversores, los inversores se sienten seguros, y bueno, eso es muy importante en la prevención de conflictos, ciertas seguridades, ¿no? Y eso, las seguridades la da no solo la palabra, sino también los hechos. Y estos documentos son hechos muy importantes. El dividendo. Bueno, el dividendo también es un tema eje de conflicto. No se olviden que el dividendo, acá me anoté alguna. Bueno, el dividendo está atado al éxito de la administración, está atado sin duda al éxito de la administración, de la gestión, y por ende también a la lealtad y a la diligencia. Y acá tendremos que hacer un análisis, yo me puse acá, análisis de los artículos 68, 69, 71, 72, 224 y 225. A ver, vamos a mirarlos, vamos a repasarlos todos. Bueno, el 68 lo vimos. Los dividendos no pueden ser aprobados ni distribuidos a los socios, sino por ganancias realizadas y liquidadas, resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley, el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo el caso previsto por el 224. Las ganancias distribuidas por violación de esto serán repetibles, con excepción del puesto en el 225. Sigamos leyendo estos artículos que yo cité acá. 68, 69, aprobación. El derecho de aprobación de los estados contables, bueno, y la adopción de resoluciones de cualquier manera es irrenunciable, ¿no? Fíjense una cosa, sé que primero el dividendo está atado, solo puede distribuirse dividendos que resulten de ganancias realizadas y liquidadas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley, ¿no? Sigo. 71, también lo puse seguro, ¿no? 71. Las ganancias no pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de los ejercicios anteriores, obviamente. Cuando los administradores, directores y síndicos sean remunerados con un porcentaje de las ganancias, la Asamblea podrá disponer en cada caso su pago, aun cuando no se cubran las pérdidas anteriores. Bueno, 224 y 220. Bueno, responsabilidad de los administradores, la aprobación de los estados contables. La aprobación de los estados contables no indica, no indica el de la gestión de los directores, administradores o gerentes, que era lo que ya habíamos visto. Y veamos el 224 y el 225, que está ligado estrechamente. Pero se da cuenta, yo les leo los artículos porque siempre es lo mejor leer, y a su vez ustedes, mientras escuchan el video, leen en su casa y bueno, lo vamos internalizando. La distribución de los dividendos o el pago de intereses a los accionistas son lícitos
solo si resultan de ganancias realizadas y liquidadas, es lo muy parecido, liquidadas correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y aprobado. El dividendo anticipado. Está prohibido distribuir intereses o dividendos anticipados, provisionales o resultantes de balances especiales, excepto que las sociedades comprendidas en el artículo 299, bueno, que no son estas las cotizantes, en todos los casos, los directores, los miembros del Consejo General y síndicos son responsables solidariamente por tales pagos y distribuciones. Pero me dice algo que yo no estoy muy de acuerdo, que es en el 225, son repetibles los dividendos no son repetibles los dividendos percibidos de buena fe. En realidad, ¿cuándo es de buena fe? Bueno, en fin, como eso sería largo de debatir, vamos a seguir. Como ven ustedes, primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta, fíjense que el dividendo, al igual que el honorario del director, el dividendo, que es la ganancia del socio, está atado a la aprobación de los estados contables. Primero está atado a la ganancia que existe. Son ganancias líquidas con las reservas legales, se hacen las reservas legales y esto se distribuye de acuerdo al porcentaje de acciones que tenga. El honorario del director también va a ser un porcentaje de estas ganancias, va a estar atado. Y a su vez, si yo no apruebo estados contables, no puedo percibir dividendos. Entonces fíjese cómo la ley ata una cosa con otra para que funcionen los acicates, ¿no? Funcionen los límites. Al administrador le pone un límite. Si usted no logra que se apruebe la gestión, o sea, que se apruebe, vamos a decir la gestión, que se aprueben los estados contables, no va a lograr, si usted no aprueba los estados, no logra que se aprueben los estados contables, tampoco puede percibir honorario. Y el accionista le dice, si no se aprueban los estados contables, no se aprueban los estados contables, no va a poder percibir dividendo. Y entonces así se ata y le da importancia al estado contable como un instrumento de rendición de cuentas y en definitiva también un instrumento que transparenta el estado de la sociedad para terceros y para los propios socios. Esto nos da dimensión de la importancia. La administración deficiente de la protección del interés social. El último remedio, la intervención. La intervención judicial, obviamente, 113 de la Ley de Sociedades Comerciales, no lo voy a ahondar acá porque hay otro video, pueden verlo, intervención judicial. Y hay un artículo que escribí con la doctora Gabriela Fernanda Palmieri, muy bueno, no porque lo haya escrito yo, sino porque participó la doctora Palmieri, que en el REPAR, publicado en el REPAR, donde se habla de intervención judicial. Pero sí, acá me gustaría decir que en definitiva la intervención judicial es el fracaso de la solución del conflicto, ¿no? Es la intervención justamente de la sociedad por un tercero, o sea, el juez va a designar un profesional normalmente en la administración, ya sea en un grado de veeduría, ya sea un grado de coadministración, o sea un grado, el mayor grado, que es el de desplazamiento de los administradores. Por lo tanto, la solución quizás en la que la sociedad puede sufrir una intromisión por parte de un órgano del Estado, una intromisión excesiva por parte de un órgano del Estado. En realidad, esa intromisión tiene como función específica salvar el interés social. O sea, siempre está en eje el interés social, el interés social. Y cuando el conflicto, el interés social, choca con el socio, porque tampoco el juez puede decidir la intervención social porque leyó el diario y le pareció
lo tiene que solicitar un socio, ¿no? Así que, bueno, este remedio es el fracaso de todas las negociaciones. Sigo, bueno, corremos la intervención social, que ya la vimos, en definitiva. Violación del derecho de preferencia puede ser otra, vamos a decir, otro conflicto grave de intereses. Ustedes saben que acá sí se une mucho el interés del socio y el interés de la sociedad, o sea, interés de socio e interés de sociedad. Y ahí sí que es como una marina, porque el derecho de preferencia es un derecho del socio, pero que también protege a la sociedad. O sea, un lado para el socio, un lado para la sociedad. ¿Por qué? El derecho de preferencia es, yo aumento el capital, por ejemplo, yo tengo la preferencia de adquirir, de suscribir, y a crecer proporcionalmente. ¿Qué pasa? Me violan este derecho y me dejan más abajo. Bueno, total o parcialmente. Y ahí este es el derecho de preferencia, ¿no? De acrecer, o sea, suscribir preferentemente las acciones de acuerdo al tipo que tenga de acciones, ¿no? Al mismo tipo de que tengo. Y en definitiva este no es un derecho que exclusivamente beneficia al socio, sino que también a la sociedad. Imagínense que los socios y la sociedad forman un engranaje como un reloj de los antiguos, de los mecánicos, no como los eléctricos. Ahora estos relojitos que vienen todos a pila, pero con ese engranaje perfecto, ¿no? Donde los socios forman voluntad social, toman decisiones para el cumplimiento del objeto social de la mejor manera posible, y el órgano de administración es el que va ejecutando esta actividad, y el de fiscalización es el que en definitiva va fiscalizando, va fiscalizando la legalidad de todos los actos de los órganos de la sociedad. Y entonces todo esto va funcionando como un engranaje. Aplastar, o sea, violar un derecho de un socio, de alguna manera va a desequilibrar a la sociedad. En definitiva, de alguna manera afecta también el interés social, porque el interés social en general no aplasta el derecho de ninguno de los socios. Fíjese una cosa, en determinadas circunstancias, el interés de la sociedad puede entrar en coalición con el del socio, porque ya vimos, ¿no? Que es cuando le da al socio el derecho de receso. Pero el derecho de preferencia es un derecho que no debería ser violado, aunque la ley prevé la limitación o suspensión de ese derecho, pero por motivos de interés social, ¿no? También, pero debe ser resuelto previamente por la Asamblea. O sea que el directorio no puede de ninguna manera suprimir este derecho, limitar el directorio no lo puede hacer. Lo debería hacer la Asamblea, en los casos expresamente previstos por la ley. Por tanto, este es otro de los conflictos que puede suscitarse con los socios, ¿no? La violación del derecho de preferencia. Por eso el accionista perjudicado tiene una acción, esto lo vemos en el artículo 195, y la Asamblea puede limitar ese derecho, y eso lo vemos
en el 197. 195 y 197 está perfectamente explicitado este derecho. Pero tengan en cuenta que siempre en esto también va el interés social. Esto va el interés social. La asamblea, después, hasta acá estuvimos viendo más que nada órgano de administración. Pero también la asamblea, que forma la voluntad social, muchas veces las decisiones de la asamblea pueden colisionar con el interés social. El interés socio con el interés social. Bueno, de hecho, hasta las incompatibilidades del director para votar le caben también, obviamente, al socio. Bueno, de hecho, el del director para votar por su propia acción, en realidad por su propia gestión, es una incompatibilidad que se le hace al accionista, ¿no? Porque es accionista director, ¿no? Porque el director solo puede votar si es accionista. Y acá vamos a ver asamblea. Bueno, ya tuvimos una clase de asamblea, donde vimos asamblea, convocatoria de asamblea, donde vimos impugnación de la asamblea, suspensión de la asamblea, que si quiere podemos hacer otra charla más sobre impugnación y suspensión. Pero acá en realidad también hay dos intereses en juego que se protegen. El interés del socio, que de alguna manera el socio siempre se siente perjudicado, pero en definitiva también directamente está perjudicado, indirectamente el interés social. Porque, por ejemplo, el dividendo, no repartir el dividendo, lo puede perjudicar directamente al socio, pero ¿por qué no reparto el dividendo? Bueno, si no tengo aprobado los balances, estoy perjudicando el interés social directa y agresivamente, porque esto puede estar al borde de un tremendo desbarajuste, ¿no? Al borde hasta incluso de una quiebra de la sociedad y no lo saben. Esto puede afectar directamente el interés social, ¿no? Y después hay otras circunstancias más. Bueno, a su vez, este tema nosotros tenemos, hasta acá, nosotros sí hablamos de la asamblea, de la convocatoria de la convocatoria de la asamblea, la impugnación de la asamblea, la suspensión de la asamblea. Lo que no hablamos es de la falta de convocatoria de la asamblea. Bueno, hay una... ¿Quiénes convocan a la asamblea? ¿Quiénes están legitimados a convocar la asamblea? Lo vimos, incluso hay un video, el de convocatoria de asamblea, pero ustedes saben que lo puede hacer normalmente. El órgano natural de convocatoria de la asamblea sería el directorio, lo podría hacer la sindicatura, y si no lo hace ni el directorio ni la sindicatura, a pedido del accionista lo podría hacer la IGJ o la justicia. Y en el caso de la justicia se realiza por un pedido que está en el 781 del Código Procesal Civil y Comercial, que es el de convocatoria de asamblea, en el que el juez sencillamente, sin dar traslado a la contraparte, resuelve la convocatoria de la asamblea. Es decir, está reunido los requisitos y convoca a la asamblea. El aumento de capital, el aumento de capital y la reducción de capital. Bueno, tanto aumento de capital como reducción de capital también lo vimos en la clase de SA, pero tengan en consideración una cosa: el aumento de capital es un factor de conflicto. ¿Por qué es un factor de conflicto? Porque puede que esté acá también, bueno, acá sí hay o sí podría haber un clásico choque del interés social y del interés del socio. ¿Por qué? Porque puede que pase que la sociedad sí necesite una inyección de dinero, que
sociedad sí esté frente a un brillante negocio en que esta inyección de dinero lo puede catapultar hacia arriba, y puede suceder que el accionista, algún accionista, no pueda poner ese dinero. Entonces ahí se da un conflicto. ¿Por qué? Porque en definitiva el socio le va a quedar el único camino, que va a ser el de el derecho a ejercer el derecho de receso. Va a impugnar esa asamblea, obviamente va a hacer todo lo posible para obtener, porque acá en esto, en el aumento de capital y el derecho al receso, el conflicto más importante es el pago de cuánto valen las acciones del que se va. El que se va cree que vale fortuna, y los que se quedan creen que vale unos miserables pesos. Y ahí pasa el gran conflicto. Obviamente el aumento de capital está en el artículo 188 y el derecho de receso en el 245, y bueno, tenemos un balance especial, un balance que se hace y con el que le va a determinar el valor de las acciones. Y bueno, esto tiene también no solo tenemos el aumento de capital, sino también la reducción de capital, el 203, 204, 200, 205. Todos estos son como, yo estoy haciendo un reconto, lo hemos visto, estoy haciendo como un reconto de conflictos, ¿no? De los distintos conflictos que pueden suscitar. La violación Bueno, la violación, no, esto ya lo vimos, sí. La violación del derecho de información, la exhibición del libro, el rol del síndico en el conflicto. Esto es importante. Las sociedades que tienen síndico, el rol juega un papel muy importante. El síndico juega un papel muy importante, ¿no? Puede convocar, o sea, si el problema es, en definitiva, el problema primero va a ser convocar a la asamblea y después lo que la asamblea decida, ¿no? Pero obviamente el directorio muchas veces no quiere convocar a la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea puede, en definitiva, decidir remover al directorio, y el director puede no quererse remover. El síndico tiene derecho a informarse y a informar, por lo tanto, bueno, tiene un rol fundamental, tiene derecho a examinar los libros, denunciar irregularidades y a su vez supervisar la gestión social, ¿no? El rol del síndico 294 es muy extenso, muy interesante. Después el tema es, primero, no todas las sociedades tienen sindicatura, son las más grandes sociedades o aquellas que decidieron poner un síndico. Y por último, algo que ya estuvimos viendo, ¿no? El administrador y el derecho y la obligación de prevenir daños a terceros y a la propia sociedad. Bueno, no quiero hacerlo mucho más largo esto, pero de alguna manera es como un primer reconto de todos los conflictos que se pueden suscitar, de algunos de los conflictos que pueden suscitarse en el derecho societario. Espero que les haya servido, y bueno, seguimos entregándoles un poco estas charlas sobre derecho societario que vayan ayudando. Ahora también incluso tenemos una reforma en la ley de sociedades anónimas simplificada, pero bueno, esto en el calendario académico de este año o de este cuatrimestre no va a entrar, así que
no las vamos a incluir en esta charla. Bueno, espero que les haya servido y en breve seguiremos subiendo videos sobre derecho societario y derecho privado en general. Adiós, gracias.